aceptar de que el pueblo pone y el pueblo quita, y el pueblo es el soberano, es el que manda. Sin lugar a duda, uno de los sectores más afectados por el periodo neoliberal en nuestro país fue la industria eléctrica. Desde que comenzaron las privatizaciones, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se intentó desmantelar la Comisión Federal de Electricidad para que la industria quedara en manos de unas cuantas empresas, principalmente extranjeras. Desde hace más de 30 años, los gobiernos neoliberales comenzaron a saquear las empresas productivas del Estado mexicano, llenando sus bolsillos en perjuicio de los mexicanos. En este sentido, el último intento para privatizar la CFE fue del expresidente Enrique Peña Nieto y de los dirigentes del PRI, PAN y PRD al aprobar las mal llamadas reformas estructurales. En materia energética y, específicamente, en la eléctrica, el gobierno de Peña Nieto otorgó una serie de privilegios a las grandes corporaciones, quienes dejaron de pagar miles de millones de pesos en luz. Para empezar, el parque de generación de la comisión fue dividido en 6 empresas autónomas, empresas productivas subsidiarias, para ir privatizando a la comisión poco a poco y así asegurar su desaparición. Lo mismo ocurrió con el mecanismo de comercialización. Esta separación ha generado pérdidas millonarias para el erario, ya que se perdió el control para cobrar la energía. El negocio más jugoso para los privados está en los contratos que la CFE firmó durante el sexenio anterior, pues está obligada a entregar energía que no tiene, con lo que se ve forzada a comprarla a los privados a precios elevadísimos. Anualmente, la comisión pierde 215,000 millones de pesos por la energía que no puede suministrar y otros 223,000 millones por la que se ve obligada a comprarle a los privados. Otro beneficio que fue otorgado es que a partir de la reforma energética se obligaba a la CFE a comprar energía a los privados durante más de 20 años y a un precio fijo, el cual era inmensamente superior al valor de mercado. La reforma convirtió a la Comisión Federal de Electricidad en plataforma para los intereses privados. Se obliga a comprar energía en contratos a largo plazo a los llamados productores independientes por 25 años, asegurándoles la recuperación de su inversión y al final del contrato se quedan con la propiedad de la central eléctrica, convirtiéndose en competidores directos de la CFE. Con este modelo se han construido 34 centrales que producen ya el 31% de la energía de la que requiere el país, indica la exposición de motivos de la reforma recientemente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Cabe destacar que, a los permisionarios, la comisión debe pagar el 100% de la generación, aunque estos entreguen menos energía, lo cual sucede con bastante frecuencia. Otro gran atraco a la nación es que los proyectos privados de generación de energía eléctrica, principalmente extranjeros, son financiados en buena medida por la Banca de Desarrollo de México, esto también gracias a la reforma energética del PRIAN. Tras todos los beneficios otorgados a las empresas privadas, estas se apoderaron del 62% del mercado, no por la competencia leal, sino por los privilegios que se les otorgaron a unas cuantas empresas por parte de los gobiernos anteriores. No han logrado concentrar gran parte de la comercialización de la energía eléctrica por su gran servicio, sino porque son despachados de manera privilegiada y porque el Estado subsidia el transporte de esa misma energía. Esa es la herencia de la reforma energética del 2013. Durante más de 100 años se ha demostrado que el papel del Estado es clave para regular los abusos de las grandes empresas en la industria como en cualquier otro sector, tal como sucedió durante el gobierno nacionalista y patriótico de Adolfo López Mateos, quien ordenó que el Estado comprara a las empresas privadas que habían acaparado la industria hasta en un 60%. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros, explicó López Mateos en una carta dirigida al pueblo de México en 1960. Y es que el licenciado López Mateos no se equivocó.
Años más tarde, los tecnócratas, encabezados por Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna, dejaron de invertir en la CFE para entregarle la industria eléctrica a la participación privada extranjera. De Salinas a Peña Nieto, pasando por los sexenios panistas, todos fueron debilitando la industria nacional, modificando la estructura de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex para abrirle paso al saqueo de las transnacionales. Acabar con los privilegios para unos cuantos y terminar con la política de pillaje es lo que busca resarcir la nueva reforma eléctrica que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta del gobierno de la Cuarta Transformación es fortalecer a la CFE y que, por ley, se encargue de al menos el 54% del mercado. Los privados participarán en verdadera libre competencia, pero en no más del 46% restante. Asimismo, la Comisión preservará la seguridad energética, es decir, que el Estado garantice el acceso para todos los mexicanos y mexicanas, la autosuficiencia energética, o sea que con los recursos de México alcance para distribuir energía a todo el pueblo, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica. Con carácter histórico y favoreciendo la transformación nacional, el gobierno de México busca regresar los principios que llevaron a la CFE a ser un orgullo de nuestro país y que impulsaron su desarrollo. Se propone también que la colaboración con el sector privado sea honesta, de buena fe y, lo más importante, que esté al servicio de la nación. En este sentido, se habrán de cancelar todos los permisos de generación eléctrica y los contratos de compraventa de electricidad, además de las figuras de generación privada de energía. Cabe destacar que, a diferencia de lo que reportan los medios corporativos, la reforma sí contempla una transición energética hacia una política mucho más amigable con el medio ambiente. Con la iniciativa, el presidente ordenará la renovación de maquinaria, el equipo de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción del parque de energía solar en Sonora. Las energías verdes han sido una gran simulación de las transnacionales para seguir saqueando. Bajo el argumento de que el Estado no es capaz de realizar esta transición, quieren mantener sus garras en los recursos de la nación. No obstante, con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad será responsable de esta transición en materia de electricidad. Se reducirán las emisiones de gases y contará con los estudios científicos y la tecnología necesaria para la nueva política verde del gobierno de la Cuarta, cuidando también los recursos estratégicos de México, como lo es el litio. No se otorgarán concesiones sobre el litio y demás materiales estratégicos. Los contratos ya otorgados deberán cumplir con la nueva política o serán cancelados. Las próximas semanas, los legisladores discutirán la reforma eléctrica. Son tiempos de definiciones. O continuamos con el saqueo neoliberal o rescatamos a las empresas productivas del Estado, garantizando que el abastecimiento sea para todo el pueblo y que sea este el dueño de los recursos del territorio nacional. Estaremos atentos a la votación. Diputados y senadores tienen una gran responsabilidad, una oportunidad histórica para estar del lado de la gente y no de las grandes empresas extranjeras. El legado que deseen dejar a las futuras generaciones y la reputación de la que deseen gozar en la historia de México depende, en buena medida, de la postura que tomen en circunstancias como esta.